señores, de regreso estamos con el consumidor y nos acompaña mi queridísimo amigo el doctor Orlando Matos. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se siente? Todo bien, todo bien. Qué bueno tenerlo en el programa y poder compartir con usted sus conocimientos sobre este tema tan interesante que es la osteoporosis. Así es. Ya tengo varias preguntas, pero nos gustaría antes de hacérselas preguntarles qué es esto de osteoporosis y cómo se presenta en nosotros los seres humanos. Como no, la osteoporosis es una enfermedad que afecta al sistema óseo y normalmente lo que hace es que produce un deterioro de lo que es la masa o lo que se conoce como la densidad mineral ósea. Es decir, el hueso en su interior tiene unas trabéculas que son lo que ¿Qué es una trabécula? Las trabéculas son unas celdillas Okay. que son lo que le dan la consistencia al hueso, Okay. lo que hace que el hueso esté duro en su parte interna. Son como casitas que están dentro. Sí. Entonces, cuando el paciente tiene osteoporosis, estas celditas que están bien agrupadas, lo que hace es que se tornan más amplias, más gruesas, y entonces se produce una fragilidad interna a nivel de las trabéculas óseas, y esto conlleva a que se produzca una fractura. Okay. Por ende, el paciente que tiene osteoporosis es muy susceptible a tener una fractura sin necesidad de un trauma importante. Sí. Esto es una entidad que es muy frecuente a nivel mundial. En Estados Unidos se estiman que aproximadamente 40 millones de habitantes a nivel mundial, 40 sí. millones de habitantes están afectados por la osteoporosis. Y en España se estima que más del 50% de las mujeres por encima de 60 años está afectada de esta entidad. ¿Es más frecuente en las mujeres? Es mucho más frecuente en las mujeres, sí. Exactamente, sobre todo por encima de los 60 años de edad. Uh-huh. Esta entidad también produce, algo importante es que no produce síntomas, o sea, es una enfermedad silente. Sí. El paciente se viene a dar cuenta que tiene ya la osteoporosis, ya cuando tiene una fractura que se produce o en la cadera, o en la columna, o a nivel de la metáfisis distal de la muñeca, que son los lugares más frecuentes donde se producen este tipo de fracturas. Doctor, entonces la edad es la parte de, vamos a decir, de las causas, el hecho de la edad. La edad es muy importante porque se estima que por encima de 60 años es mucho más frecuente. Ahora bien, eso depende porque hay dos tipos de osteoporosis. Sí. Hay una osteoporosis primaria que es muy susceptible en pacientes que tienen edad por encima de 60 años de edad, sí. Y hay una osteoporosis secundaria que es susceptible en pacientes que tienen una condición, por ejemplo, que tienen una dieta que no es una dieta balanceada, que tienen una dieta que no ingieren calcio, vitamina D3 y sobre todo que tienen una condición, por ejemplo, hay pacientes que tienen lo que se conoce como una anorexia, es decir, la anorexia son estas muchachitas que quieren empezar a verse como las modelos, dejan de comer y entonces tienen una anorexia que se convierte en una anorexia de tipo nerviosa. Sí. Entonces, esto tiende a producir un tipo de osteoporosis de tipo secundario. Sí. Hay otras entidades, como por ejemplo los pacientes que tienen diabetes mellitus, problemas de tiroides o paratiroides, es muy susceptible que se produzca en este tipo de entidad. Sí. Es importante decir también que existen factores de riesgos que están íntimamente relacionados al desarrollo de esta entidad. Por ejemplo, una muchacha o una joven que dure mucho tiempo sin ver la menstruación es muy susceptible que desarrolle la osteoporosis. ¿Y qué relación tiene, doctor, la menstruación con...? A medida, lo que pasa es que, por ejemplo, mujeres que son posmenopáusicas, okay, que se dejan ya de ver la menstruación, disminuyen lo que es el estrógeno. Al disminuir el estrógeno hormonal, esto coadyuva sustancialmente a que se produzca la osteoporosis. En el caso de los hombres, que también se observa con mucha frecuencia, sobre todo cuando disminuye lo que es la hormona, la testosterona, en el caso de los hombres, y a medida que se acercan a lo que es la vida más adulta, o sea, la vejez, es muy susceptible. También en pacientes que duran mucho tiempo encamados por una condición o comorbilidad que tengan, es muy susceptible. Sí. Se dice que la osteoporosis casi siempre, o hay algunas definiciones que hablan de que es una entidad que es muy frecuente en pacientes que no tienen actividad física, okay, es decir, una vida sedentaria y sobre todo el envejecimiento. Okay. Esas eran las dos definiciones que anteriormente se le daba a esta enfermedad. Por ende, un paciente que no haga ningún tipo de actividad física también va a ser muy susceptible a desarrollar esta enfermedad. Hay algo importante y también que hay que agregar, que las mujeres, sobre todo de estatura baja, son susceptibles también al desarrollo de la osteoporosis. Las mujeres pequeñas. Sí. Las mujeres pequeñas. Las mujeres pequeñas. ¿Qué tiene que ver el tamaño? Porque uno entendería que tal vez más pequeña, más compacta. Se estima que en las mujeres pequeñas tienen una disminución en el número de las hormonas para esta. Y hay algo importante también, que la osteoporosis, dentro de la sintomatología, dije que no da síntomas, pero, pero cuando da síntomas te produce fractura. Y uno de los síntomas que se observa también es
que las mujeres empiezan a presentar una joroba o una jiba que recibe el nombre de jiba de viuda. Y esto lo que hace es que los cuerpos vertebrales empiezan a producir un aplastamiento, empiezan a producirse más pequeños y la mujer pierde aproximadamente entre 15 centímetros y 6 pulgadas de longitud. Es decir, que son grandecitas, se ponen más pequeñas cuando tienen esta entidad. Doctor, y esa parte que usted hablaba de la mujer y el tema de la edad, ¿es a todas que le va a pasar esto? O a los, bueno, también a los hombres, pero en el que usted habla que el mayor caso son las mujeres. ¿Es a todas las mujeres? ¿Hay una predisposición genética para esto? Existe una predisposición genética. De hecho, está entre los factores de riesgo. Hay una predisposición genética. También existe el consumo excesivo de alcohol y el consumo excesivo de tabaco. Si tenemos una paciente del sexo femenino que tiene por encima de 60 años, que no hace actividad física, que consume alcohol, que consume bebidas alcohólicas en exceso y que no tiene ingesta de calcio o vitamina D3, es muy susceptible al desarrollo de esta entidad. Ahora bien, si tenemos una mujer por encima de 60 años pero que realiza actividades físicas y que consume calcio y vitamina D3, el riesgo de padecerle es muy menor. ¿Se previene esto? Claro que sí, claro que sí. Parte de lo que usted hablaba, pero claro ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Una de las principales causas es incorporar actividad física y cambios en el estilo de vida. Es decir, dieta, ejercicio. Dentro de los ejercicios que normalmente se prefieren son, por ejemplo, caminar, ejercicios de yoga, ejercicios de estiramiento, levantamientos de pesa. Ahora bien, hay un tipo de ejercicios que no son recomendados, que son los ejercicios de impacto. Esos ejercicios donde no, el correr es recomendable. Lo que no es recomendable es, por ejemplo, saltar bruscamente del piso a un banquito o caer bruscamente. Esos ejercicios de impacto, los llamados metabolic training, no son importantes o no son recomendables por el riesgo de fractura que implican estos pacientes. Doctor, pero el tema entonces, si una persona no se fractura, no se cae, no tiene fractura, puede vivir con su osteoporosis sin ningún tipo de problema, porque usted me dice que la única forma que nos enteramos es cuando hay una fractura. Cuando hay una fractura. Pero si tú no tienes ningún tipo de situación que te pueda causar una fractura, entonces no podrías tener otras complicaciones. Lo que pasa es que hay algunos pacientes que cuando tienen ya osteoporosis presentan dolor a nivel de la columna y dolor a nivel de lo que es la cadera específicamente. Esos dolores de cadera y de columna. Claro que sí. O sea que cuando hay síntomas pueden ser esos. Sí, así es. Doctor, los hombres, igual, o sea, no hay variación en lo que se refiere a los síntomas, no es lo mismo. La diferencia es que las mujeres tienen mayor... Es el mismo síntoma, mira, y hay algo importante en el caso de los hombres, y es que en el caso de los hombres, cuando se presenta la osteoporosis, casi siempre se presenta o en el envejecimiento o en aquellos pacientes que tienen un tratamiento, por ejemplo, un paciente que tenga un antecedente de próstata y que tenga un tratamiento hormonal es muy susceptible desarrollar lo que es la osteoporosis. En el caso de la mujer, que tengan antecedentes de un SIA de mama y que tengan un tratamiento hormonal para tratar el SIA de mama, es muy susceptible también que desarrollen este tipo de entidad. Sí. Doctor, tengo varias preguntas. Por ejemplo, nos hablan de alimentación, que si la alimentación tiene que ver con la osteoporosis, si puede beneficiar la osteoporosis. Claro que sí. Beneficiar la que no aparezca la osteoporosis. Claro que sí, por eso se recomienda, sobre todo los lácteos, es muy común que coadyuva a que el paciente no desarrolle esta entidad. Entiéndase, la leche, se recomienda los lácteos, la leche, el queso, el yogur y todos los derivados, así como las semillas de cajuil, por ejemplo, el pescado, el salmón, con el famoso omega 3, y también las verduras y las frutas es muy susceptible para estos pacientes. Doctor, yo creo que tenemos un BTR, tenemos una encuesta, vamos a ver que se nos ha olvidado por presentársela, doctor, tenemos una encuesta en donde le preguntamos a nuestros ciudadanos qué provoca la osteoporosis. Así que vamos a ver qué dice el dominicano con respecto a esto. No sé decirte bien, no creo. La osteoporosis es un veneno provocado por las ratas. Bueno, la osteoporosis la provocan ciertos insectos y se debe a la poca higiene en el hogar. Falta de calcio. La basura, lo malo son los ratones, la basura, tener algo tirado, mucha agua. La osteoporosis se presenta desde la pequeña temprana edad del niño, especialmente en la gestación. La osteoporosis es falta de calcio en los huesos y eso es muy delicado.
La gente del parecer está muy... Tiene exacto. Fíjate que hay algunas de las personas que hablaban de lo que es el calcio. El calcio, sí. Y es así, o sea, cuando un paciente no tiene una buena alimentación con suplementos de calcio y vitamina D3, es muy susceptible al desarrollo de esta entidad. Doctor, usted habla de que, bueno, que no da síntomas, cuando ya síntomas está un poco avanzado. ¿Existen estudios que se pueden hacer previos que pudieran determinar que tal vez que la tenemos o que podemos tenerla en el futuro? Mira, normalmente lo que se prefiere hacer radiografías, sobre todo de la columna y de la cadera. Okay. Hay algunos estudios, algunas radiografías de baja resolución que se están implementando hoy en día que te pueden ayudar a hacer un diagnóstico temprano. Okay. También lo que es la densitometría ósea, que es un estudio que se utiliza. Lo que pasa es que en la densitometría hay algunos que se hacen solamente colocando en la punta del dedo. Ese no es tan específico. Lo ideal, hay algunos estudios donde normalmente se ve una buena resolución de lo que es la cadera y lo que es la columna vertebral. Sí. Y ahí vemos si el paciente tiene osteoporosis o está normal o tiene osteopenia, que es la antesala de la osteoporosis. ¿Se cura la osteoporosis, doctor? No es que se cura, lo que pasa es que tú tienes la probabilidad de que un paciente con osteoporosis llevarlo a osteopenia y de osteopenia llevarlo a... Osteopenia es vamos a decir que es la antesala de la osteoporosis, okay. No es tan agresivo como la osteoporosis, sí. O sea, el riesgo de fractura es menor, sí. Pero sí hay tratamientos hoy en día que coadyuvan y mejoran sustancialmente a estos pacientes que tienen esta entidad. Dice, pregunta si la menopausia provoca la osteoporosis. Evidentemente que sí. Sí, claro eso es lo que sí. Ya hemos hablado. Claro sí. que sí. Pero obviamente tiene que haber un factor factor de riesgo, que es verdad que pudiera estar dentro de eso, porque no necesariamente porque te llegue la menopausia, tú vas a tener no necesariamente, no. Pero al llegar la menopausia disminuye lo que es lo que es el ciclo hormonal y esto es un factor de riesgo importante al desarrollo de esta entidad. Doctor, entonces las mujeres que entran ya en el proceso de la menopausia, que es un tema que tengo que tratar en el programa, la menopausia, muchas mujeres quieren saber sobre eso que están viviendo, esa experiencia, esa situación. ¿Pudieran ellas empezar a tomar medicamentos que usted recomienda en ese momento para prevenir este tipo de situaciones? Claro que sí. O de antes ya, obviamente. Lo ideal es que empiecen a utilizar calcio y vitamina D3. Calcio y vitamina D3. Así es. ¿Una diaria? Sí, una tableta de calcio diario de 1000 miligramos y de la vitamina D3 entre 400 y 600 unidades internacionales es lo que normalmente se prefiere por día. Sí. Doctor, de verdad que le agradecemos muchísimo todas estas informaciones, le agradecemos haber venido, sabemos que hizo un gran esfuerzo y de verdad que esto le agradecemos muchísimo y que podamos contar siempre con sus conocimientos y orientar a nuestros televidentes. Gracias, importante decir que estamos en el Centro Médico Escaño, en la Doctor Delgado, esquina Independencia, con los teléfonos 809-330-5828. Así es, 330-5828. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Un gran placer siempre compartir con usted. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Alfonso Mañón Rossi nos acompaña. No se vayan, regresamos ahora.